paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy se titula La religión versus el Evangelio. Y el texto que tomaremos como base está en el capítulo 11, el verso 4 de la carta a los Hebreos, donde dice a la letra: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Generalmente cuando uno lee un texto como estos, causa una gran conmoción en nuestra mente. Y lo digo porque tenemos en nuestra mente ideas preconcebidas desde nuestros antepasados o nuestras creencias que hayamos adoptado en el caminar por este mundo. Después de salir del huerto, vemos a estos dos hombres, hijos de Adán, ofreciendo por primera vez un sacrificio a Dios. Lo extraño es que Adán no estaba con ellos haciendo lo mismo. El capítulo 4 del libro de Génesis pues nos dice lo siguiente: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El primero que se propuso ofrecer sacrificio a Dios según el texto fue Caín. Lo primero que me impresiona es que el autor de la carta a los Hebreos considera que el sacrificio de Caín era excelente, comparado con el de Abel, que era más excelente. Caín escogió de lo mejor de sus cultivos. Entonces me surgen dos interrogantes con estas declaraciones. ¿Qué motivó a Caín en ser el primero en presentar sacrificio o ofrenda a Dios? ¿Y qué motivó a Abel a ofrecer sacrificio o ofrenda a Dios? Pues la tradición oral judía dice que las ovejas de Abel se comían los sembrados de Caín. Ambos discutieron, pero Caín se disgustó con su hermano y se distanció de Abel. Ante tal falta, vemos a los dos primeros hombres en la historia ofreciendo sacrificio a Dios por su pecado. Pero viene nuevamente un interrogante a mi mente: ¿quién les enseñó a presentar ofrenda por el pecado? Pues la respuesta lógica sería decir que fueron sus padres, Adán y Eva, que transmitieron este mensaje a sus hijos cuando el pecado se presentara en sus vidas. Por tal razón no vemos a Adán y a Eva presentando sacrificio con ellos, pues el sacrificio lo presenta quien comete la falta para obtener el perdón de Dios. Caín y Abel son representantes de dos clases de gentes, representan dos maneras de creer. Ambos eran hijos de padres caídos, ambos nacieron fuera del huerto después de la caída, ambos necesitaban salvación, porque todo nacido fuera del huerto tiene una naturaleza pecaminosa. A los dos se les comunicó la buena nueva. Caín representa una religión de buenas obras, una religión que no cree en la expiación con sangre y tiene solo una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Caín no fue una persona atea, confesó la existencia de Dios y estuvo preparado para adorarle, pero no fue un hombre espiritual de fe. El sacrificio que trajo al Señor lo prueba. Sin duda la ofrenda de Caín era lindísima. Entonces, ¿qué habría de malo en este sacrificio? Pues veamos algunos puntos a tener en cuenta. La ofrenda de Caín fue sin sangre, y la palabra declara que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Como segundo punto, fue la obra de sus propias manos, el fruto de su esfuerzo y de sus logros. Pero la Biblia dice,
no por obras, para que nadie se gloríe. Otro elemento en la ofrenda de Caín era que faltaba completamente el elemento de fe en su ofrenda. Adán y Eva les habían contado lo que pasó cuando pecaron y cómo los restituyó Dios y la promesa que les hizo. La carta a los Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. A la luz del Salmo 65:4, podemos afirmar que Adán y su mujer fueron los primeros seres caídos en formar parte de la nómina de escogidos para salvación. Es decir, ellos fueron atraídos eficazmente para creer la promesa de Dios de que vendría un redentor, y consecuente con esa fe, les transmitió esa gloriosa promesa a sus hijos Caín y Abel. Leamos el Salmo: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Pues Caín pisoteó esta verdad, se negó a creer y a aceptar que su única esperanza estaba en el sacrificio que Dios iba a proveer, y repudió la promesa de Dios con su actitud. Para los tiempos de hoy es de vital importancia comprender por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín, porque también Dios rechazará a todos aquellos que se atreven, al igual que Caín, a creer que se pueden acercar a Dios por otro camino diferente al que nos proveyó el sacrificio de Cristo. Todo aquel que enseñe una justificación que tiene como fundamento las obras humanas está siguiendo el camino de Caín. Este relato nos permite entender que Dios ha establecido principios en relación a la salvación del hombre, principios que están por encima de los conceptos humanos y de los conceptos religiosos. Veamos en el capítulo 4, el verso 6 de Génesis lo siguiente: entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Aún la bondad de Dios fue para con Caín, porque recordemos que la palabra dice que su bondad nos guía al arrepentimiento. Dios le muestra a Caín que Dios no está puesto para hacer la voluntad del hombre, sino que es el hombre quien debe hacer la voluntad de Dios. Caín quería que Dios le recibiera la ofrenda como él pensaba que debía hacer y no como Dios dijo. Esto de Caín es muy común hoy día en el mundo religioso. Al igual que Caín, los religiosos quieren entrar al cielo, pero sin salvación, sin arrepentimiento, sin buena conciencia, sin Espíritu Santo, sin santidad y sin el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Piensan que Dios está obligado a recibirlos por esfuerzos humanos, desechando lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios le hace saber a Caín que su mal proceder proviene de un pecado llamado incredulidad, que quiere dominarlo, pero que está a tiempo de arrepentirse y él, o sea Caín, dominará la incredulidad. Con este principio que Dios le da a conocer a Caín, podemos comprender que nadie puede obligar a pecar al hombre, y de igual modo, nadie puede obligar al hombre a creer en Dios. El pecado es una decisión humana movida por una mala conciencia hacia una ley establecida por Dios. Caín sabía que el sacrificio por el pecado era sacrificio de sangre. Él era agricultor y su ofrenda por el pecado la tenía su hermano.
pues Abel tenía el sacrificio que necesitaba Caín. Pero el orgullo pudo más en Caín. La falta de perdón lo llevó a ofrecer de la labor de su tierra. Caín, movido por su mala conciencia, ante la oferta que Dios le hizo, pues procedió a dar muerte a su hermano. Un principio bíblico que podemos tomar del proceder de Caín es que un pecado conduce a otro pecado. Empezó con incredulidad, lo siguió la altivez, porque no fue capaz de pedirle el cordero a su hermano. Luego lo siguió la envidia, pues sintió envidia cuando el sacrificio de Abel fue aceptado por Dios. La envidia se volvió odio y el odio lo llevó al homicidio. Siempre el religioso atacará la fe del verdadero creyente. Como dice Pablo, que el que nace según la carne tratará de destruir al que nace del Espíritu. Esto lo encontramos en Gálatas 4:28. Vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Por eso no se extrañe que los religiosos que no tienen salvación lo menosprecien o se burlen de usted, como lo hacía Ismael con Isaac. Te tratarán de estúpido, maldecirán tu nombre y en el peor de los casos te aborrecerán. Ahora veamos el juicio a Caín por su mal proceder. Y está en el capítulo 4 de Génesis, el verso 11. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Con esta declaración, por parte de Dios, queda establecido un principio bíblico, que no hay paz para el impío. Siempre tratará como Adán de esconderse de la presencia de Dios, y que su maldad lo alcanzará, que lo que sembró, eso cosechará. El mayor castigo de Caín fue que tuvo que salir de la presencia de Dios. Caín estaba más preocupado con su castigo que con el pecado que causó el castigo. Después de alejarse de la presencia de Dios, centró sus energías y todos sus afectos en hacer de este mundo un paraíso, donde solo había espinos y abrojos por el pecado de Adán. Este proceder de Caín lo vemos en los religiosos y los humanistas que anhelan que la tierra sea un paraíso, y lo dicen porque desconocen la voluntad de Dios, mientras que todos aquellos que se acercan a Dios por la fe confiesan que son extranjeros y peregrinos en este mundo, porque anhelan una patria mejor cuyo arquitecto y fundador es Dios. Pedro, en su segunda carta, el capítulo 3, el verso 10, pues nos da testimonio de eso. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva
que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Ya hemos visto todo lo que representa Caín y su sacrificio. Por tanto, analizar a Abel y a su sacrificio será más fácil, pues Abel representa el Evangelio que tiene fe en la obra terminada del Calvario y sabe de la necesidad del arrepentimiento y el nacimiento nuevo en cada creyente. Al igual que Caín, Abel tiene una naturaleza pecaminosa. El hecho de ir a presentar ofrenda o sacrificio por el pecado indica que había fallado, pero reconoció su falta. Era un hombre de fe, pues creía y obedecía lo que sus padres le enseñaron. Fue su fe lo que determinó que su sacrificio fuese más excelente que el de su hermano. Como pastor, llevó un sacrificio vivo de lo mejor de sus rebaños. Dios aceptó el sacrificio de Abel, mandando fuego para consumir el sacrificio. No hubo en cambio ninguna señal visible de aprobación divina para el sacrificio de Caín. Su sacrificio fue producto de una buena conciencia hacia Dios. Quería agradar a Dios en obediencia a su palabra. La lección que nos deja este relato es que Dios ha establecido principios para la salvación del hombre. Al cielo no entrarán los religiosos, sino los creyentes en la obra expiatoria de Cristo. Tenemos el Cordero expiatorio que Dios ha establecido. Ya fue sacrificado en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada en favor o en pago de nuestro pecado. Y Dios invita al hombre a recibir tan grande salvación, la cual está depositada en el nombre glorioso del Señor Jesús. Sepa que en ese nombre están inmersos todos los beneficios del plan redentor de Dios. No valen las buenas obras para entrar al cielo. No vale ni siquiera el buen comportamiento humano que el humanismo quiere enseñar, lo mismo que la religión. Si desechamos ese nombre que se invoca en las aguas del bautismo, estamos como Caín pisoteando el plan de Dios testificado por los profetas, donde dice en Hechos 10:43 que de Jesús dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Caín y Abel, al igual que nosotros, tenían naturaleza pecaminosa, pero solo la fe de Abel resultó vencedora al presentar el sacrificio vivo que Dios exigía. Nuestro Cordero fue sacrificado. Solo basta recibir su nombre para que me sea imputada su santidad y Él lleve mi pecado. Por eso, Ananías y ahora Dios te pregunta, ¿y ahora pues por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Recuerde que el pecado de Caín empezó fue porque no creyó a este mensaje. Juan dice que las obras de Caín eran malas y las de Abel justas. Esas malas obras consistían en actuar de mala fe en lo que Dios ha establecido, o sea, en no creer. No creer a Dios y a lo que Dios ha establecido es considerado por Dios una mala obra. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno le dice la verdad.